Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Iniciamos en este video tutorial una explicación paso por paso para crear un diagrama de clase. Como podemos observar, tenemos que encontrar la relación entre las clases y los sistemas que trataremos de desarrollar. Esto sería mediante la notación del lenguaje de modelado unificado. Existe un sinnúmero de sistemas de todo tipo, con todas las características, diferentes alternativas, plataformas y formas de trabajo. Por ejemplo, en línea, en escritorio, para web, para móvil. Y es necesario establecer los elementos que se relacionen entre sí y luego expresarlos en un lenguaje común para que todos los de la profesión puedan comprenderlo. Por ejemplo, UML. Aunque los sistemas son difíciles de construir y encontramos sus carencias cuando ya dejaron de funcionar, pero esas incoherencias vienen desde un mal diseño. Por ello es necesario haber separado independencia e interdependencia de sus elementos. Diseñar un sistema entonces significa definir cuáles son estos elementos que estarán dentro del sistema, qué harán y cómo se relacionarán entre sí. Por ejemplo, para un sistema de control ferroviario encontraremos trenes, conductores, estaciones, pasajeros, vías, viajes, asientos, entre otros. Y podemos observar diferentes relaciones entre ellos, describiéndolas con verbos, que serían acciones que se pueden establecer entre ellos. Por ejemplo, los trenes tienen asientos, los pasajeros reservan viajes, los viajes involucran estaciones, a los pasajeros se les asignan asientos, las estaciones tienen vías, a cada viaje le corresponde un conductor. Por ejemplo, necesitaríamos también conocer las unidades de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, un tren tendría al menos un conductor. Cada tren tiene un número limitado de asientos y por tanto de pasajeros que pueden ir sentados. Un pasajero no puede estar viajando en más de un tren simultáneamente. Por tanto, es necesario definir cantidades, las cuantías o cuántos elementos corresponderán a cada uno unos con otros. Por ello es necesario definir reglas dentro de los sistemas. Por ejemplo, un viajero no se puede subir a un tren si no ha reservado asiento. Algunos conductores no pueden estar disponibles para cualquier viaje. Un tren no puede llegar a una vía si ésta está ocupada. Y así estas reglas basadas en situaciones reales consiguen evitar problemas que llegarían a desembocar en un mal diseño del sistema. Entonces, ¿cómo hacemos diagramas de clases? Considerando los conceptos de agregación, composición, herencia, dependencia. Un diagrama de clase es estructural y es muy común. Estos describen la arquitectura de un sistema de forma sencilla. Y podemos tener un diagrama de clase antes de escribir código, lo cual es lo más recomendable para ir modelando basado en él una base de datos
o una aplicación. En el caso del diagrama de clase, como su mismo nombre lo indica, relacionan clases, es decir, elementos del sistema, con sus atributos característicos. Entonces tenemos que dejar las cosas claras para diseñar la arquitectura del sistema. Un ejemplo de diagrama de clase nos permite entender la historia, los personajes, acciones y el contexto. Podemos observar que en una empresa hay empleados y clientes. Ambos son personas. Y por lo general de los empleados existirá al menos directivos que serían promovidos o nombrados con un cargo superior, y eso a su vez le determinaría posiblemente tener subordinados. Eso puede interpretarse rápidamente del esquema visual de un diagrama de clase, además de las relaciones existentes entre ellos, sus atributos y métodos que pueden utilizarse. Entonces, en un diagrama de clases es fundamental modelarlo siguiendo la orientación a objetos, con componentes del sistema, atributos y relaciones entre ellos. En el caso de un vendedor de libros que se conecta a la web para subir el artículo que tiene a la venta, en este caso también existe un cliente que se conecta a la web de la tienda para comprar un libro. Este cliente escribe el título del libro en una barra de búsqueda y según el precio, entre los resultados puede encontrar una oferta interesante y añadirla al carrito de compra. Para esto sería necesario iniciar una sesión. En estos pequeños dos textos encontramos algunos elementos como compradores, vendedores y artículos. Si añadimos los artículos en nuestro diagrama de clase, entonces tendríamos que colocar atributos al artículo. Y debemos pensar qué es lo que tiene cada uno de esos elementos que lo caracterizan y que a su vez lo diferencian de otros. Es importante entonces observar la mayor posibilidad de elementos y sus atributos para tratarlos en nuestro sistema. Un ejemplo de otras clases de nuestro sistema se podrían añadir en el caso del envío y el pago del artículo. Además del comprador y el vendedor que están relacionados con el artículo, se necesita establecer el concepto del envío y del pago, cómo éste se comporta, en qué fecha se puede realizar y hacia dónde se ejecutará el envío. Parecido tiene un comportamiento el pago. Debe tener una fecha, un monto o importe y una dirección donde se facturará. Ahora, entre estos elementos debemos establecer la cardinalidad, es decir, saber cómo se relacionan entre ellos, respondiendo preguntas de cantidad de unos por otros y viceversa. Entonces, una pregunta que tenemos que hacer sería: ¿cuántos elementos de A existen por cada elemento de B? ¿Y cuántos elementos de B existen por cada elemento de A? A este proceso lo llamamos establecer la cardinalidad de las relaciones.
Y además es recomendable, como veremos en los ejemplos, añadir verbos a las relaciones para una mejor semántica y comprensión. Entonces, podríamos encontrar relaciones de uno a muchos. ¿Cuántos artículos por cada envío? Intuitivamente podríamos hacer un envío cuando hay al menos un artículo. Además, no tenemos número máximo de artículos en un envío. Podríamos decir 1 y asterisco en la línea entre artículos y envíos, al lado de la caja de artículos. Esto significa que tendremos entre 1 y muchos artículos por envío. También encontramos relaciones de varios a varios. Por ejemplo, ¿cuántos artículos puede vender un vendedor? Puede ser que se quede sin artículos para vender, por lo tanto el mínimo sería 0. No podemos imponer máximos a la venta de alguien, entonces pondríamos mucho o el símbolo de asterisco al lado del artículo que se pueda vender. También podemos preguntarnos cuántos vendedores venden un mismo artículo, y esto depende de si los artículos son únicos o existen varios en existencia del mismo tipo. Puede ser que en algún momento ya no haya más vendedores vendiéndolos, o que los vende un número indeterminado de personas. Por ello podríamos poner 0 del lado de los vendedores a muchos. En las relaciones de uno a uno entre envíos y pago podemos observar que a cada envío le corresponde un único pago y viceversa. Esto es que un envío se creará en cuanto se realice el pago del artículo. Es casi si fueran lo mismo, pero se mantienen independientes. Así podríamos identificar la fecha del envío de la fecha de pago, la dirección del envío de la dirección del pago. Entonces, este es un ejemplo de relación 1 a 1. Luego, todo se integra en el diagrama, estableciendo relaciones comprador-envío 1 a varios, vendedores-envío 1 a varios, y los verbos que relacionan las entidades. Aunque no todas las entidades podrán tener relaciones directas unas con otras. Algunas podrán ser indirectas, ya que sería redundante definir, por ejemplo, entre comprador y vendedor a través del envío. Por el mismo motivo, no hay una relación directa entre el comprador y el vendedor, porque lo que nos interesa es a través del envío. Al comprador le interesa su producto en su casa o en el destino donde lo especificó, y al vendedor le interesa vender el artículo y destinarlo al cliente que fue quien estableció el pedido. Entonces encontramos las clases comprador, que posee nombre, apellido y dirección, y al menos podrá haber un comprador que recibe al menos uno o muchos envíos en una fecha de envío y en un lugar determinado. Este envío contiene al menos un artículo que fue el solicitado por el comprador, y este artículo tendrá un nombre y un precio. Es decir, un envío debe tener al menos un artículo en su interior contenido. También podemos ver que el envío tiene una relación con el vendedor, ya que el vendedor hace uno o más envíos. También podría ser el caso de que no haya enviado nada.
el artículo también podemos observar que pudo haber sido no vendido por nadie. Es decir, no hay artículos vendidos por ningún vendedor, o que habrá artículos que nadie los vendió. En el caso del envío y el pago, podemos observar que es una relación 1 a 1, como ya se especificó, que contienen fechas y direcciones, las cuales pueden ser diferentes entre el envío y el pago, la dirección del envío y la facturación. Además, el pago posee un importe.